Hola, buenos días. El día de hoy pues nuestro debate es con el tema de hasta qué punto abrir la economía al mundo pues siempre mejora el bienestar. Pues los vamos a presentar por Sofía Ángel, Valentina Romero, Evelyn Álvarez, Alison Miranda. Sara Muñoz. Y Mateo Montañez. Bueno chicos, la primera pregunta es, ¿realmente abrir la economía al mundo garantiza que todos los países se beneficien por igual? ¿O hay condiciones que como que deben cumplirse para que ocurra, pues esto ocurra? no siempre, ya que pues según Markin, él dijo que todo en economía implica unas disyuntivas, unos trade-offs, que es como tal abrir la economía puede aumentar tanto la eficiencia, pero también como tal generar una desigualdad si el gobierno no interviene. Sí, además, como dice Romero y Vera, la globalización actual es asimétrica. Los países poderosos se benefician más que los débiles. Además también tendríamos los beneficios como lo son la apertura que atrae la inversión extranjera y también genera incentivos para innovar. Eso puede elevar lo que es la productividad. Por otro lado, en Colombia, según Aura Nájar, la apertura de los 90 trajo divas y exportaciones que afectó a las pequeñas empresas y al agro. Entonces no es absoluta. La mejor apertura del bienestar solo si el país tiene políticas que protejan sectores vulnerables. Segunda pregunta, ¿cómo se pueden influir tal como los incentivos del mercado en las decisiones económicas de un país al integrarse a la economía global? Mokin nos explica que las personas y empresas responden a incentivos. Si los mercados se abren, las empresas buscan producir más eficientemente. Pero los incentivos también pueden ser perversos. Muchas multinacionales, como señala Torres Reina, buscan solo maximizar beneficios sin pensar en el impacto social. Aunque eso también puede tener un lado positivo porque la competencia obliga a mejorar la calidad y a reducir los precios. En Colombia esos incentivos trajeron más importaciones de bienes industriales, lo que golpeó la producción nacional. Bueno, por eso este rol del gobierno es clave, pues debe como regular pues los incentivos para pues que el mercado no destruya como en los sectores locales. Ahora la tercera pregunta. Si abrir los mercados trae beneficios, ¿cuál es el costo de oportunidad de hacerlo y qué disyuntivas deben enfrentar los gobiernos? El costo de oportunidad es renunciar a lo que es el control estatal sobre ciertas políticas internas, como lo son los aranceles o los subsidios. También es una disyuntiva entre la eficiencia y la equidad, ya que se gana en productividad, pero se pueden perder en bienestar social. Bueno, Motkin nos dice que los países deben pensar al margen de abrir gradualmente, evaluar lo que se gana y qué se pierde en cada paso. Bueno, en la apertura colombiana el costo fue muy alto, como que aumentó el déficit externo y la deuda pública. Pero también cerrar la economía también tiene como costo menos inversión y un aislamiento tecnológico que es importante equilibrar. Pregunta 4. ¿Hasta qué punto los organismos como la FMI o la OMC realmente ayudan a lo que es el desarrollo o pues más bien imponen condiciones que limitan la soberanía económica? Bueno, podemos observar que los organismos internacionales nacieron para coordinar, cooperar y estabilizar, tal como lo explica el documento respectivo. Pero muchos países sienten que sus políticas son impuestas y que no se adaptan a su realidad. Bueno, como lo dice Torres Reina, señala pues como que la globalización ha erosionado la soberanía del Estado, como las decisiones se trasladan a actores externos.
En el caso de Colombia, seguir las recomendaciones de FMI implicó tal como unos recortes sociales y un aumento de deuda. Por esto, la FMI y la OMC pueden ser útiles, pero su influencia debe equilibrarse con políticas nacionales fuertes. Listo, ahora vamos con la pregunta 5. ¿Qué efectos sociales genera la globalización, especialmente en países en desarrollo como los latinoamericanos? Según Solimano, la globalización genera migración, la gente busca oportunidades fuera por falta de empleo local. Bueno, esto demuestra que los beneficios no se reparten equitativamente, como que hay ganadores y perdedores. Además, se refuerza la división internacional del trabajo, donde unos países solo exportan las materias primas. Sin embargo, también hay intercambios culturales y acceso a tecnología, lo que puede mejorar la educación y la productividad. Además, el reto está en que la globalización no debe deshumanizar, sino que debe priorizar lo que es el bienestar social y no solo el económico. Pregunta 6. Después de analizar los beneficios y costos, ¿cuál debería ser el papel del Estado frente a la globalización? Bueno, pues como dice Maukin, que el gobierno puede mejorar los resultados del mercado cuando hay fallas o desigualdades. Pues también es que no solo se trata de cerrar, sino también de regular inteligentemente la apertura. El Estado debe intervenir en la educación y tecnología para poder competir en igualdad de condiciones. Y también debe proteger sectores vulnerables del impacto global. Por otro lado, teniendo en cuenta esto, el bienestar no solo depende de abrir mercados, sino de cómo cada país gestiona esa apertura. Bueno, la séptima pregunta, chicos, es: muchos economistas sostienen la apertura económica. Esto permite como mejorar el bienestar de los países, como al atraer inversión extranjera, aumentar la productividad y como generar empleo. Sin embargo, como que esto también dice que se puede profundizar las desigualdades y como debilitar la soberanía. Entonces, como que podemos afirmar que abrir la economía al mundo siempre garantiza el bienestar general, o como que depende de factores internos, políticos y sociales de cada país. Bueno, yo respondo que no siempre se garantiza como el bienestar, ya que Maukin explica que la economía se basa en unas disyuntivas para ganar como tal una eficiencia y un crecimiento. Se puede sacrificar equidad o estabilidad social, así como tal abrirse al mundo puede traer capital y tecnología, pero también como una competencia desigual y una pérdida de industrias nacionales. Yo creo que además de esto, como señalan Romero y Vera, la globalización actual tiene un carácter asimétrico. Los países desarrollados controlan los flujos financieros y los flujos tecnológicos, mientras los países que son pobres se insertan de forma subordinada. Aún así, esta apertura puede ser beneficiosa si el país tiene instituciones sólidas, por ejemplo, como cuando los gobiernos regulan adecuadamente lo que son los mercados abiertos e incentivan lo que es la productividad. Además, en el caso del gobierno colombiano, que estudia, según Aura Nájar, muestra ambas caras. Se generaron exportaciones y modernización, pero también desempleo y endeudamiento. Por esto, el bienestar no solo depende de abrir la economía, sino de cómo se gestiona esa apertura y si se acompaña con políticas de educación, innovación y protección social. Bueno,
La pregunta octava es si en una economía abierta los incentivos del mercado cambian las empresas, compiten como con actores globales y los gobiernos reducen su capacidad de intervención. Según Mankin, dice que los incentivos son clave para entender el comportamiento económico. Entonces la pregunta es, ¿cómo influyen los incentivos del libre mercado en el desarrollo de los países en vías de globalización y qué riesgos o beneficios generan? Bueno, yo creo que los incentivos pueden estimular la innovación. Si una empresa local compite con una multinacional, buscará producir más eficientemente y mejorar su tecnología o reducir sus costos. Esa competencia puede elevar la productividad nacional. Pero también puede tener un efecto negativo. Como Torres Reina señala que muchas empresas multinacionales trasladan sus operaciones a países donde la mano de obra es barata y ello no garantiza un desarrollo local. Es decir, que los incentivos del mercado benefician al capital y no necesariamente a las personas. También hay un efecto de dependencia. Cuando los incentivos se orientan solo a exportar materia prima, el país no se desarrolla en su propia industria. Esto genera un refuerzo para la división internacional del trabajo. En Colombia los incentivos de apertura favorecieron las importaciones en lugar de la producción interna, afectando sectores como el textil y el agrícola. Bueno, como que por esto los incentivos deben como equilibrarse con pues regulación estatal. Un mercado pues totalmente libre como que no garantiza el bienestar y un mercado cerrado como que limita la innovación. Como que lo ideal es tener como un equilibrio y pues tener un punto intermedio entre ambos. Ahora la pregunta 9. Desde la perspectiva económica, toda decisión implica un costo de oportunidad. Abrir la economía puede traer ventajas competitivas, pero también pérdidas de autonomía y del empleo. ¿Cuál es el verdadero costo de oportunidad de integrarse a la economía global y cómo deberían los países tomar decisiones al margen para equilibrar beneficios y riesgos? Monkey explica que los países deben evaluar lo que son las decisiones al margen, es decir que se deben seguir paso a paso y pues analizando qué se gana y qué se pierde pues en cada apertura y que pues no todo se puede abrir de un solo golpe. Bueno, esto genera que el costo de oportunidad renuncia al control sobre todos los sectores estratégicos. Por ejemplo, aceptar políticas del FMI puede significar una menor inversión social a cambio de estabilidad macroeconómica. También hay costos sociales. Según Solimano, la globalización puede aumentar las migraciones. La gente se va cuando encuentra oportunidades locales, lo que implica pérdida de capital humano. Bueno, como que en la apertura colombiana pues de los 90 el costo fue como una pérdida como de miles de empleados en la industria nacional, como especialmente en pequeñas empresas. Bueno, pero también, pues, sin embargo, cerrar la economía también tiene unos costos. La clave de esa es lograr un equilibrio, aprovechar los beneficios globales sin perder el control sobre los recursos nacionales. Pregunta 10. Organismos como el FMI, la OMC o el Banco Mundial promueven políticas de apertura y libre comercio como camino al desarrollo. Sin embargo, algunos críticos dicen que sus decisiones limitan lo que es la soberanía en los países. ¿Hasta qué punto estas instituciones realmente fomentan el bienestar global y hasta qué punto imponen condiciones que benefician solo a las grandes potencias? Ok, según el documento de organismos internacionales, su objetivo es promover la cooperación y la estabilidad, pero en la práctica sus políticas se aplican de forma desigual. Muchos países en desarrollo terminan adoptando reformas estructurales dictadas por el FMI, pueden generar ajustes dolorosos
recortes sociales, privatizaciones y pérdida de control económico. Bueno, pues según Torres Reina y pues Romero, coinciden que esto pues como que debilita la soberanía nacional. Las decisiones locales como que se subordinaron a intereses como financieros internacionales. Bueno, en Colombia, por ejemplo, las reformas recomendadas por el FMI y el Banco Mundial llevaron a la desindustrialización y aumento de la deuda externa. Por eso, el problema no es pertenecer a esos organismos, sino depender ciegamente de ellos. El desarrollo debe basarse en cooperación y no en subordinación. Listo. Pregunta 11. La globalización no solo es un fenómeno económico, también tiene efectos sociales. Se argumenta que crea oportunidades, pero también desigualdad e inclusión. ¿Cómo ha impactado la globalización a las sociedades latinoamericanas y qué papel juega la desigualdad en la forma en que cada país experimenta la apertura económica? Bueno, pues en teoría la apertura debería beneficiar a todos, pero según Romero y Vera, la globalización profundiza las brechas entre países ricos y pobres, y dentro de esto, cada nación. Bueno, en América Latina la riqueza pues generada por la apertura se concentra pues en pocas manos. Muchos trabajadores como que quedan fuera del mercado formal. Solimano muestra que estas desigualdades empujan la migración, los más educados se van y los más pobres quedan atrapados en estas economías informales. También hay impactos culturales. Las sociedades adoptan modelos de consumo global, pero pierden identidad y autonomía. Por eso la apertura debe ir acompañada de lo que son políticas sociales y de redistribución y educación para que la globalización no aumente la exclusión. Pregunta 12. Si la globalización no puede detenerse, ¿qué papel debería cumplir el Estado para que la apertura económica realmente se traduzca en bienestar colectivo y no en desigualdad o dependencia? Bueno, pues según Mokin, dice que el gobierno pues tiene como el poder de mejorar como los resultados del mercado cuando pues como que hay fallas o inequidades. Bueno, también es que el Estado debe regular y no controlar. La función es equilibrar las fuerzas del mercado y proteger los intereses nacionales. También debe invertir en educación, ciencia y tecnología, para que el país no dependa solo de exportar recursos naturales. Además, debe promover lo que es la participación ciudadana y fortalecer la institucionalidad democrática. En conclusión, el Estado no puede ser un espectador en la globalización, ya que debe ser un mediador activo que asegure que la apertura beneficie a la mayoría de los países y no solo a unos pocos. Bueno chicos, la pregunta 13 es, ¿abrir la economía del mundo siempre mejora el bienestar de un país? Bueno, no necesariamente, ya que según Monkey, dice que se toma la decisión económica, implica unas disyuntivas. Como podemos ver, el principio 1 de la economía, que es abrir, la economía puede aumentar la eficiencia y la productividad, pero también puede generar un desempleo o la pérdida de empresas locales. Eso no solo se trata de crecer, sino de cómo se distribuye este crecimiento. Romero y Vera nos afirman que la globalización actual es incompleta y desigual, porque está basada en un modelo capitalista que beneficia a unos pocos países desarrollados, mientras deja rezagados a los del sur global. Aún así, la apertura tiene ventajas que pueden atraer la inversión extranjera, generar innovación y mejorar la competitividad.
y siempre que el país tenga instituciones fuertes que relujen los que son los flujos económicos. Bueno, en Colombia la apertura económica de los años 90 trajo nuevos mercados y la modernización, pero también, como explica Aura Nájar, aumentó el desempleo y afectó la industrialidad a nivel nacional, especialmente en las pequeñas empresas. Entonces abrirse al mundo puede ser positivo, pero solo si se hace gradualmente con políticas sociales que acompañen el proceso del bienestar y no viene de apertura por sí sola, sino de cómo se gestiona. La pregunta 14 es: ¿qué papel juegan los incentivos de mercado en una economía abierta? Bueno, para mí los incentivos del mercado son esenciales. Mokin explica que las personas y empresas responden a incentivos y en una economía abierta eso puede significar producir con más eficiencia, buscar innovación y mejorar la calidad de los bienes. Pero los incentivos también pueden generar desigualdad. Según Torres, muchas empresas multinacionales aprovechan los bajos costos de los países pobres sin aportar lo que es un desarrollo local y pues esto crea la dependencia económica. Bueno, a la vez los incentivos pueden atraer la inversión extranjera y generar empleo. El reto está en que el Estado controle estos incentivos para que no perjudiquen los sectores más débiles. Pues en Colombia los incentivos de libre comercio favorecieron las importaciones en lugares de la producción nacional. Esto debilitó la industria local, demostrando que un mercado abierto sin regulación no siempre crea bienestar. Como por esto mismo, pues el rol del gobierno es equilibrar pues los incentivos con políticas públicas como que promuevan pues la equidad, la sostenibilidad y la competitividad justa. Ahora la pregunta 15. ¿Cuál es el costo de oportunidad de abrir una economía al comercio internacional? El costo de oportunidad al abrirse al comercio es renunciar a cierto control económico y los países deben como aceptar las reglas internacionales, reducir lo que son los aranceles y adaptarse a la competencia global y esto puede afectar a sectores internos. Según Maoki, dice que las decisiones deben tomarse al margen, es decir, midiendo cuánto se gana o se pierde en cada paso. Abrirse sin plan puede construir industrias enteras. Romeo Rivera advierte que el actual modelo de globalización aumenta la brecha entre países, así el costo de oportunidad de abrirse sin condiciones puede ser perder soberanía y aumentar la desigualdad. Bueno, en el caso colombiano muestra pues este riesgo, como que la apertura de los 90 trajo como beneficios macroeconómicos, pero pues el costo fue como el desempleo, la crisis industrial y la dependencia de las importaciones. Pero, sin embargo, cerrar la economía también tiene un costo, que es menos inversión, menos innovación y menos acceso a la tecnología. El equilibrio está en abrirse de manera estratégica, poniendo sectores claves, mientras se fortalece la competitividad. ¿Allá? Pregunta 16. ¿Los organismos internacionales como el FMI y la OMC realmente ayudan al desarrollo de los países? Bueno, en la teoría sí. El FMI, el Banco Mundial y la OMC fueron creados para promover la estabilidad económica y el libre comercio. Su principal propósito es ayudar a los países a integrarse en la economía mundial con reglas comunes. Pero en la práctica, muchos países en desarrollo terminan dependiendo de sus condiciones. Romero y Torres Reina sostienen que estas instituciones reproducen la desigualdad global, imponiendo políticas que benefician a las potencias.
En América Latina, seguir las recomendaciones del FMI como que ha implicado ajustes estructurales como recortes sociales, privatizaciones y pérdida de control como sobre sectores estratégicos. En el caso de colombiano, acá de Colombia, varias reformas impulsadas por el FMI generaron una deuda y una desigualdad. Los préstamos venían condicionados a aplicar unas políticas neoliberales que afectaron a los sectores más vulnerables. Pues en conclusión, los organismos internacionales pueden ser útiles, pero solo si promueven una cooperación justa. El desarrollo no se impone, debe construirse desde la realidad de cada país. Bueno, pregunta 17. ¿Qué efectos sociales genera la globalización en América Latina? Según Solimano, la globalización ha impulsado migraciones internacionales. Muchas personas salen de sus países buscando mejores oportunidades, lo que refleja la desigualdad interna y la falta de empleo local. Pues como que esto también ha aumentado como la brecha social. Los países latinoamericanos tienen como sectores modernos integrados al mundo, o sea, como que mientras permanecen excluidos del desarrollo. Como dice Romero y Vega, agregan que la globalización actual es un proceso parcial e incompleto. Los beneficios se concentran mientras los costos sociales recaen sobre los trabajadores y las comunidades más vulnerables. Sin embargo, la globalización también trae ventajas culturales y tecnológicas. Esta permite el acceso a información, educación y comunicación global, lo que puede mejorar la calidad de vida si se gestiona correctamente. Pues en resumen, el impacto social como depende de lo que es la capacidad del Estado y la sociedad para convertir la apertura económica en inclusión social, y pues si esto no se equilibra, la globalización agrava lo que es la desigualdad. Pregunta 18. ¿Qué papel debería cumplir el Estado frente a la globalización? Bueno, pues el Estado pues debe actuar como regulador del mercado. Mokin afirma que cuando el mercado falla por monopolios, desigualdades o contaminación, el gobierno puede como mejorar los resultados para todos. También debe enseñar unas políticas públicas que protejan los sectores productivos nacionales, que impulsen la educación y fortalezcan la innovación. Sin estas bases, la apertura solo beneficia a los extranjeros. También tiene que garantizar la seguridad social y el empleo digno. La globalización sin protección laboral puede aumentar la informalidad y la pobreza. Además de promover lo que son alianzas internacionales más equitativas, negociando desde la soberanía y no desde la dependencia. En conclusión, el Estado debe ser el mediador activo capaz de aprovechar las oportunidades del mundo. Esto sin renunciar a su responsabilidad social, solo así dar apertura a la economía que se convierte en un bienestar colectivo. Bueno chicos, la pregunta 19 es, ¿creen que la globalización ha fortalecido o debilitado la soberanía económica y política de los países latinoamericanos? Bueno, pues yo digo que en gran medida la ha debilitado, ya que dice que, según Torres Reina, dice que el crecimiento de las empresas multinacionales ha reducido la capacidad de los estados para decidir sobre sus propias economías. Los gobiernos se ven presionados por el capital extranjero y las normas del comercio internacional.
Además de esto, Romero y Vera explican que el actual modelo capitalista impone reglas desde las potencias del norte, lo que deja a América Latina en una posición dependiente. En lugar de cooperación, muchas veces se genera subordinación. Sin embargo, hay también unas formas de fortalecer la soberanía dentro de la globalización. Y si un país invierte en lo que es la educación, tecnología e instituciones sólidas, puede negociar de igual a igual con otros actores globales. En el caso del colombiano, Aura Nájar muestra cómo la apertura de los años 90 trajo independencia financiera temporal, pero a lo largo del aumento de la deuda externa y la dependencia de los mercados internacionales. En conclusión, la soberanía no desaparece con la globalización, pero sí cambia. Hoy se trata de aislarse, no se trata de aislarse, sino de tener autonomía inteligente para participar sin perder el control interno. La pregunta 20 es que la globalización tecnológica ha reducido o ampliado la brecha entre países ricos y pobres. Bueno, para mí la globalización tecnológica ha ampliado la brecha, aunque el acceso a la información ha crecido, la capacidad de usarla no es igual. Los países ricos innovan, los pobres solamente consumen. Romeo y Vera mencionan que el sistema global actual favorece a quienes controlan el conocimiento y la tecnología. Los países desarrollados producen ciencia y los demás dependen de importar lo que es la tecnología costosa. No obstante, hay excepciones en algunos países en desarrollo, como Corea del Sur o Singapur, los cuales lograron cerrar esa brecha gracias a políticas educativas y científicas sostenidas. En América Latina, sin embargo, la inversión en investigación es muy baja. Por eso seguimos explotando materias primas y comprando tecnologías terminadas. Pues como en resumen, la globalización tecnológica solo reduce la brecha cuando los estados invierten en educación, innovación y ciencia. Como que sin esto solo como amplifica las desigualdades ya existentes. Pregunta 21. ¿Por qué el libre comercio no siempre genera desarrollo equitativo entre los países? Porque el libre comercio beneficia más a quienes ya tienen ventajas competitivas y las grandes empresas exportadoras ganan, pero los pequeños productores pueden llegar a quebrar. Según Mauki, señala que el comercio aumenta la eficiencia total, pero no dice que todos ganen igual. Los mercados asignan recursos según la productividad, no según la justicia social. Romero y Vera agregan que el capitalismo global tiene un carácter excluyente. Los países periféricos quedan atrapados en roles secundarios, exportando recursos sin desarrollar su industria. Bueno, en Colombia pues la apertura de los 90 generó crecimiento económico, pero no redujo la desigualdad. Muchos trabajadores pasaron al empleo informal. Por eso el libre comercio debe ser acompañado de políticas redistributivas, así como impuestos progresivos, educación gratuita y el apoyo a los sectores más vulnerables. De lo contrario, solo aumenta la desigualdad interna. Pregunta 22. ¿Cómo ha transformado la globalización las identidades culturales y sociales en América Latina? Bueno, la globalización ha generado un intercambio cultural muy amplio dentro de la música, el cine, los idiomas y modas que circulan por todo el mundo. Sin embargo, también ha impulsado una homogenización cultural donde las tradiciones locales pierden fuerza. Torres Reina menciona que el dominio económico de las potencias también trae un dominio cultural.
Se exportan no solo tecnología, sino también valores y estilos de vida y consumo. Como que al mismo tiempo las redes digitales permiten que las culturas locales se difundan pues globalmente. Hoy un artista latino puede tener audiencia mundial gracias al internet. Pero la desigualdad también se refleja en la cultura, quienes tienen el acceso a la tecnología e imponen su narrativa, mientras otros quedan invisibilizados. En conclusión, la globalización no destruye las identidades, pero las transforma. El desafío es mantener la diversidad cultural dentro de un mundo interconectado. Pregunta 23. ¿Qué relación existe entre la globalización y los movimientos migratorios en América Latina? Según Andrés Solimano, CEPAL, la migración es una consecuencia directa de la globalización. Las personas se mueven buscando mejores oportunidades que sus economías locales que no pueden ofrecerles. Bueno, en la primera globalización de 1870 y 1919, los flujos migratorios eran desde Europa hacia América. En lo actual ocurre lo contrario. Los latinoamericanos emigran a países desarrollados por desigualdad económica. Y esto demuestra que la globalización no ha creado bienestar equitativo. Si los mercados fueran realmente justos, las personas no necesitarán migrar masivamente. Además, las remesas, pues el dinero que envían los migrantes, se ha convertido en una fuente clave de ingreso para muchos países. Es un efecto económico positivo, pero revela una dependencia estructural. En síntesis, la migración es el reflejo humano de las desigualdades globales. Mientras el capital se mueve libremente, las personas enfrentan muros, fronteras y restricciones. Pregunta 24. ¿Cómo influye la globalización económica en la crisis ambiental que enfrenta el planeta? Bueno, la globalización impulsa el consumo y la producción masiva, lo que genera pues más contaminación y uso de recursos naturales. Las cadenas globales de suministro transportan millones de productos con enormes costos ecológicos. Como dicen Romeo y Vega, sostienen que mientras el capitalismo se base en la acumulación limitada, será imposible una globalización verdaderamente sostenible. El medio ambiente se convierte en una víctima del modelo económico. Por otro lado, la globalización también ha permitido mayor conciencia ambiental. Gracias a la interconexión, hoy existen acuerdos globales, ONGs internacionales y movimientos juveniles que defienden el planeta. En América Latina, los países exportadores de petróleo, carbón o soja enfrentan un dilema, el cual es que necesitan esos ingresos, pero al hacerlo destruyen los ecosistemas y pues esta misma disyuntiva económica esta misma disyuntiva es de la que habla Monkey. Bueno, la solución pasa por un modelo de desarrollo que integre lo económico con lo ambiental. La globalización debe evolucionar hacia una economía verde y justa, no hacia un consumo sin límites. Bueno chicos, vamos con la pregunta 25 y esta es: ¿qué papel juega la educación en el éxito o fracaso de los países dentro del proceso de globalización? Bueno, yo digo que la educación es el pilar fundamental, ya que Monkey planteaba que la productividad de una nación depende del capital humano y esta se construye con educación. Un país con trabajadores calificados puede competir, innovar y adaptarse a los cambios rápidos. En cambio, Romero y Vera muestran que en los países donde la educación es débil, la globalización genera dependencia, porque no hay capacidad para crear tecnología ni mejorar la productividad local.
Los países desarrollados son los que más invierten en educación superior y científica. Y pues esto es una ventaja en la comparativa real, ya que no los recursos naturales, ya que no son los recursos naturales, sino el conocimiento. En América Latina y especialmente en Colombia, la apertura económica no se acompañó de una inversión suficiente en la educación. Aura Nájar señala que esa falta de preparación impidió que el país aprovechara plenamente las oportunidades del libre comercio. Bueno, y en conclusión, sin educación no hay desarrollo sostenible. La globalización no premia solo a los países que se abren, sino a los que se preparan para competir en ella. La pregunta 26 es si ustedes creen que la globalización se ha manejado desde una perspectiva ética o más bien desde intereses económicos. Pues yo creo que lamentablemente en la mayoría de los casos ha predominado el interés económico. La búsqueda de ganancias ha sido más fuerte que la preocupación por la justicia social o el bienestar común. Romero y Vera hablan del carácter parasitario del capitalismo actual, que es un modelo basado en la especulación y en la acumulación de riqueza y no en el desarrollo equitativo. Bueno, según Torres Reina, agrega que las empresas multinacionales actúan bajo lógicas del mercado global, muchas veces desplazando comunidades o afectando derechos laborales y ambientales. Desde la ética, el reto es construir una globalización con rostro humano, que las decisiones económicas tomen en cuenta la dignidad y la sostenibilidad junto con la equidad. No solo el PIB. Bueno, para mí la economía y la ética no deberían estar separadas, porque según Mocky, pues él mismo reconoce que la economía normativa, o sea, lo que debería ser, es tan importante como la economía positiva, pues lo que es. La globalización pues debe ser juzgada por sus efectos en las personas y no solo en los mercados. Ahora la pregunta 27. ¿Cómo ha transformado la globalización las condiciones laborales y el empleo en América Latina? Esto ha generado un panorama contradictorio, ya que por un lado aumentó la demanda de trabajadores calificados en sectores económicos y por otro precarizó el empleo en industrias tradicionales. Según Aura Nájar, señala que en Colombia, tras la apertura, se perdieron miles de empleos manufactureros. Las empresas nacionales no resistieron a la competencia internacional. Además, Romero y Vera sostiene que la globalización concentra la riqueza en los países industrializados, lo que se traduce en bajos salarios y poca protección laboral en los países periféricos. En muchos casos las multinacionales pues ofrecen empleo, pero pues con condiciones precarias o sin estabilidad. Esto crea pues un nuevo tipo de dependencia, como por ejemplo el trabajo abundante, pero pues mal remunerado. También los estados deben como tal promover las leyes laborales modernas que protejan al trabajador sin frenar la inversión. Solo así el empleo global puede convertirse en fuente de bienestar y no en explotación. Pregunta 28. ¿Por qué algunos países concentran el poder económico mundial mientras otros permanecen dependientes? Bueno, el poder económico mundial se concentra porque las reglas del comercio internacional fueron creadas por quienes ya eran poderosos. La OMC y la FMI y el Banco Mundial reflejan esa estructura de desigual. Romero y Vera explican que la globalización no es un fenómeno natural, tiene un soporte ideológico que privilegia al mercado sobre el Estado, generando una distribución desigual del poder y pues esto.
Bueno, pues según Torres Reina muestra pues que las grandes corporaciones multinacionales controlan pues las inversiones, los flujos financieros y las tecnologías, dejando pues como a los países del sur como proveedores secundarios. Eso se nota en los tratados de libre comercio, cuando los países en desarrollo firman unos acuerdos que los obligan a abrirse, pero no pueden competir en igualdad de condiciones. La única forma de cambiar esto es fortaleciendo la cooperación sur-sur, invirtiendo en innovación y exigiendo reformas globales más justas. De lo contrario, la brecha entre ricos y pobres seguirá creciendo. Pregunta 29. ¿De qué manera la globalización ha influido en los hábitos de consumo y en la forma de pensar de las personas? La globalización ha creado una cultura de consumo masivo. Las personas se definen más por lo que compran que por lo que producen. Las marcas globales moldean gustos y aspiraciones. Bueno, también según Torre Reina advierte que esto pues también es una forma de control como hacia el mercado global, porque pues impone modelos de vida que priorizan el consumo sobre los valores locales o comunitarios. Así, al mismo tiempo, Monkey recuerda que los consumidores son una parte esencial del mercado, sus decisiones influyen en qué se produce y cómo, pero en una economía global esta libertad se vuelve relativa porque las opciones son dominadas por pocas corporaciones. En América Latina, la globalización del consumo ha aumentado la brecha social. Mientras algunos acceden a bienes de lujo importados, otros apenas cubren sus necesidades básicas. En síntesis, la globalización ha conectado al mundo, pero también ha uniformado las aspiraciones y pues el desafío es construir una cultura de consumo más consciente, sostenible y solidaria. Pregunta 30. ¿Cómo deberían transformarse la globalización para ser más justa y sostenible en el futuro? Pues la globalización del futuro pues debería ser inclusiva, centrada en las personas y no solo pues en los mercados. Debería también garantizar que pues el comercio y la tecnología beneficien a todos los países. Como dice Romero y Vega, ellos proponen repensar el modelo actual, así sustituir la lógica de la acumulación por una de cooperación. Solo así se puede evitar que la globalización siga siendo asimétrica. Además, es urgente incorporar la sostenibilidad ambiental. No puede haber desarrollo económico sin respeto por la naturaleza y los recursos comunes. Y los organismos internacionales también deben reformarse y pues el FMI y la OMC necesitan reglas que sean más democráticas, donde los países en desarrollo tengan una voz real. Finalmente, el futuro de la globalización debe pasar por la educación y la tecnología social, preparar a las personas para un mundo conectado, por lo que también debe ser crítico y humano, pero así se construiría una globalización más justa y solidaria. Bueno, y con estas preguntas pues cerramos nuestro debate que los autores aportan sobre la economía, globalización y organizaciones mundiales, también pues dando nuestro punto de vista sobre estos temas.